Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las administraciones del Pacto de Gracia. Las administraciones del Pacto de Gracia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios. Y te invito a que busquemos Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El versículo 15, hermanos, que este pasaje que hemos leído, versículos 14 y 15, introduce lo que conocemos en la Escritura como el pacto de gracia. Hemos dicho varias veces en estos programas que el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios de pacto, que establece pactos con el hombre, establece pacto con la familia, establece pacto con la descendencia. Y en el momento que Adán y Eva se rebelan contra Dios y desobedecen el mandamiento de Dios, la sentencia divina era que iban a morir. Y en cierta medida murieron espiritualmente y físicamente comenzaron a morir. Pero Dios decidió, dentro de ese gran consejo del decreto, introducir lo que conocemos como el pacto de gracia, que vemos, como se conoce también el versículo 15 de Génesis, como el protoevangelio. ¿Y qué queremos decir con el pacto de gracia? Bueno, se supone que al caer Adán y Eva, pues desaparecieran, ¿verdad? Y que Dios los destruyera porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios introduce el pacto de gracia. Ese término, pacto de gracia, es un término teológico que nos indica que hay una línea de unidad en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una línea de unidad, y esa línea de unidad es el pacto de gracia. Toda la palabra de Dios está unida por el pacto de gracia. Y al estar unida por el pacto de gracia significa que el camino de salvación en todas las edades, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a ser por gracia. Y no hay forma de cambiar eso. No es porque una parte va a ser por obra, otro va a ser por gracia, otro va a ser... No, siempre es por gracia. Y eso es lo que une a todo el mensaje, lo que se conoce como la historia de la salvación en la Escritura. Ahora, ¿cómo se administró ese pacto de gracia en lo que se conoce como en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto? La palabra administrar viene de la palabra en griego oikonomía. De ahí viene nuestra palabra economía, ¿verdad? Y hay personas que
cuando hablan de dinero, que tienen que, ¿verdad?, desembolsar un dinero, pues dicen, mira, yo tengo que ver cómo están mis economías, ¿verdad?, mis administraciones. En este caso, nosotros vamos a ver cómo Dios administra el pacto de gracia en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto. Esas dos divisiones le llamamos dispensaciones, porque la palabra dispensación viene de la palabra oikonomía, administración. Y desde el punto de vista bíblico, solamente hay dos economías, dos administraciones, dos dispensaciones, y es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando usted oye por ahí que hay 7 dispensaciones, 8 dispensaciones, yo no sé, bueno, un sinnúmero, eso viene por una mala interpretación del texto bíblico, y le explicamos. Cada detalle que usted ve en la Escritura, donde aparece la administración de los negocios de Dios, y hayan unas ciertas diferencias, no podemos enclausarlas, ponerla, empaquetarla en una dispensación. Porque al hacer eso rompemos la unidad del pacto de gracia, ¿oyó? Y rompemos las escrituras mismas. Por eso usted ve que hay personas que para hablar de administración en los eventos de Dios, ¿verdad?, en la historia de la salvación, algunos hablan de 7 dispensaciones, otros hablan de 3 dispensaciones. Por ejemplo, Isaac Watts, el gran compositor cristiano, hablaba de 8 dispensaciones. El ultradispensacionalismo habla de 10 dispensaciones. 10 dispensaciones. O sea, ¿por qué? Porque cada detalle en la Escritura para ellos es una introducción a una nueva administración de Dios, y ahí está el error. Porque nosotros tenemos que mirar primero el macro, que es el pacto de gracia, que es lo que une toda la Escritura, que se ve en Génesis 3, 14 y 15, y posteriormente cómo ese pacto de gracia se administra en diferentes épocas para identificar qué es lo que es una dispensación y qué es una característica de la misma dispensación. Sí, yo quería añadir que de hecho esto es tan peligroso hablar de tanto, porque la justificación que sostienen estas personas que hablan de 7, de 10, de un montón de dispensaciones, es porque están hablando de un Dios y que cambiante, y que es el hombre quien falla. Cuando el hombre falla, pues Dios cambia. Entonces, oiga, no tenemos un Dios cambiante. Exacto. Sí, pero hay otra situación ahí, y es que desconocen la aparatosa caída de Adán. Y están pensando que la Dios reconocen, exacto, probó a Adán primero, luego lo prueba al hombre de otra manera, esperando que el hombre responda perfectamente a la ley de Dios, y no es posible porque la primera caída fue tan desastrosa que el hombre no puede en ningún momento de la historia por cumplir sí mismo con la ley de Dios. Eso es un buen punto, sí, ¿verdad? Porque no entienden que la caída de Adán es universal. Exactamente. Y que por lo tanto ese concepto de prueba y error, prueba y fracaso que trae el dispensacionalismo es un error. Es un error. O sea, no se puede ver desde ese punto de vista, porque Dios no va a estar probando al hombre continuamente, porque ya la prueba fue en el Edén. Exacto. Y el hombre fracasó. Por lo tanto, Dios introduce el pacto de gracia y cómo se va a administrar ese pacto de gracia. Ahora, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, que sería la primera dispensación, Dios tenía diferentes formas de administrar el pacto de gracia, y en el Nuevo Testamento introduce lo que en el Antiguo Testamento eran las señales, las promesas, los símbolos, los tipos. Y que posteriormente en el Nuevo Testamento reciben el cumplimiento, el cumplimiento. Por ejemplo, hermano, y esto es muy, muy importante para que entendamos las diferentes características que hay en el pacto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted va a notar que desde Génesis
en esa administración del pacto de gracia se introduce el sacrificio de animales. El sacrificio de animales ocurre desde Génesis. Desde el Génesis. ¿Y quién empezó el sacrificio de animales? Dios mismo. Dios mismo. Cuando los viste a Adán y Eva. Claramente, sí. Y de ahí en adelante se tenía que utilizar el sacrificio de animal como un tipo, como una señal, ¿verdad?, de lo que iba a venir en la nueva dispensación, en el nuevo pacto. Esto lo que va señalándonos es el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, y señala que antes de los patriarcas, bueno, desde Adán, estamos hablando, desde el principio, se tenía conciencia del símbolo, de lo que significaba, quizás no, ¿verdad?, con la claridad que lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Claro, por eso es que el Nuevo Testamento introduce una nueva dispensación. Claro, por eso no podemos hablar de 5 o 6 dispensaciones antes del Nuevo Testamento, porque rompemos la unidad del pacto de gracia, que es lo que une toda la Biblia, y lo que tenemos que ver en el Antiguo Testamento son las características de señales que unen, que el cual Dios utiliza para administrar el pacto de gracia, que posteriormente en el Nuevo Testamento reciben su cumplimiento. Claro que sí. Primero, como dije anteriormente, están los sacrificios de animales, como una forma de administrar el pacto de gracia. Y usted dirá, ¿pero en qué sentido los sacrificios de animales manifiestan el pacto de gracia? Bueno, hermano, manifiestan el pacto de gracia por lo siguiente: para usted creer que un animal cubre sus pecados, usted lo tiene que creer por fe. Claro. Tiene que creerlo por fe. Y tiene que haber una instrucción acerca de eso. Exacto. Y en ese sentido, cuando ellos sacrificaban los animales, tenían la fe, como muy bien dice el hermano Andrés, la instrucción que Dios dice, mira, hagan sacrificios de animales por sus pecados, esperando que la simiente, que es Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, venga para dar cumplimiento a todas las cosas. Segundo, hermano, tenemos los sacrificios de animales, pero entonces ese pacto de gracia empieza a revelarse con mayor intensidad dentro de la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Y qué se introduce? La circuncisión. Como señal del pacto. Como señal del pacto de gracia. En Abraham son bendecidas todas las naciones. Y la circuncisión no se detiene en Abraham. Pasa posteriormente al pacto mosaico o el pacto del Sinaí. Por lo tanto, si usted nota, con Moisés, por lo tanto, usted nota que hay otra característica de administración del pacto de gracia que cubre prácticamente todo el Antiguo Testamento. Es bueno señalar que, por ejemplo, el pacto de Noé era un pacto universal, ¿no? Porque cubría a toda la humanidad, y que el pacto sinaítico era un pacto nacional. Y que... Sí, pero es interesante que hayas traído eso, porque el pacto con Noé anuncia como señal que tarde o temprano la predicación de este pacto de gracia iba a ser a todas las naciones. Claro que sí. Y el pacto sinaítico lo que te señala como tipo que dentro de todas esas naciones siempre va a haber un pueblo que escogido. Por lo tanto, ese detallito que tú acabas de traer nos habla también de la administración del pacto de gracia dentro de toda esa historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo va señalando que en la Biblia solamente hay 2 dispensaciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Mire, tenemos otra característica, el concepto del mediador. Los patriarcas hacían sacrificios de animales por su familia. Por eso es que usted ve que Job, que era un patriarca, hacía sacrificio por sus hijos, ¿verdad? Y usted ve que Adán hacía sacrificio, Abel hacía sacrificio por su propio pecado y por los de su familia, si en algún momento Abel, antes de morir, estuvo casado. Y así posteriormente usted ve que los patriarcas hacían sacrificios. Ellos sirven como mediador. Posteriormente, ¿quién aparece como mediador? Los sacerdotes levitas. Y ellos sirven como mediadores entre Dios
y los hombres, y el pueblo. así, exacto, y el pueblo, para hacer sacrificios. Por lo tanto, ya usted ve una tercera característica que une el Antiguo Testamento para anunciarlo. Mire, esto es una dispensación en el Antiguo Testamento que tiene para administrar esta dispensación estas señales: sacrificios de animales, circuncisión, mediador. Y unas reglas, o sea, Ley, específicamente ley. Claro, en eso, por ejemplo, usted va a notar también que hay una entrega de una ley, que es la ley de Dios. Esa ley de Dios ya estaba en los corazones de los hombres y ya Dios empezó a revelarla, pero cuando llega el Sinaí, esa ley se plasma primero en las tablas de la ley y posteriormente en la legislación mosaica. Por lo tanto, era otra forma otro de los detalles de unidad del Antiguo Testamento que nos habla de la administración del pacto de gracia. Y esa administración del pacto de gracia siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento. Ahora, hay unos aspectos muy importantes que tenemos que tener claro. Dios había anunciado en Génesis 3:15 que iba a venir alguien que iba a destruir ¿qué? La cabeza de Satanás. Esa es la promesa que esperan todos estos patriarcas, todos los santos del Antiguo Testamento, que iba a venir uno que posteriormente, escuche bien, los profetas, Jeremías, Isaías, principalmente Jeremías, Ezequiel nos habla de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, esa nueva dispensación, eso que llamamos también el Nuevo Testamento, nos habla de la introducción de esa nueva administración que iba a venir en el futuro. Y esa administración que iba a venir en el futuro iba a cumplir las promesas a Abraham y las promesas a todo aquel que esperaba a un Mesías. Por lo tanto, ya iba a dejar de ser un pacto ¿qué? Nacional para convertirse en un pacto universal. Estos que dividen, hacen estas dispensaciones, esta administración, esta forma de dividir las escrituras, pasan por alto que dentro del pacto de la ley y del Antiguo Testamento y la administración que Dios estuvo, estaba, como estamos diciendo, era solamente una administración. Ellos se salvaban por gracia Siempre y fue por no, gracia. y Siempre, no siempre. por el cumplimiento de la ley, porque les era imposible, y razón de eso es que había un sistema ritual para Exacto. que fueran perdonados sus pecados, que el Nuevo Testamento nos indica que eran símbolos y tipos del sacrificio perfecto que venía, que era el de Cristo. Es decir, que Dios nunca trajo la ley con el objeto de que la gente, por medio del cumplimiento de ella, se salvaran porque le era imposible. Exacto. El único objeto de la ley era hacerles conciencia de su pecado y de la imposibilidad de poder cumplir la ley, la necesidad de Cristo. Mire lo que dice un autor. Un autor nos dice que la sustancia de la ley estuvo vigente desde antes de Moisés. Y los sacrificios ya se requerían. Las promesas de gracia se encuentran en abundancia en los escritos posteriores a Moisés. El verdadero punto de diferencia es este. Debido a que la ley constituía para Israel un recordatorio explícito de las demandas del pacto de obras, había un peligro mayor de tomar equivocadamente el camino de la ley en lugar del camino de salvación. Y la historia de Israel nos enseña que no supieron escaparse de ese peligro. Y muchos creyeron que se salvaban por las obras de la ley, cuando la base de la ley es la gracia. Claro que sí. La ley nos recuerda que no podemos y que tenemos que confiar en la gracia. Pablo dice que la ley es nuestro ayo, nuestro maestro, Que nos lleva a Cristo. que nos lleva a Cristo. Porque ¿en qué sentido es nuestro ayo? Porque cuando usted trata de cumplir la ley, no puede, y por lo tanto se queda sin esperanza y dice, pero ¿y qué tengo que hacer? Entonces la ley lo lleva obligatoriamente a que confíe en Cristo, ¿verdad?
Por lo tanto, el pacto de gracia recibe la primera administración, su primera dispensación en el Antiguo Testamento con lo que acabamos de decir, sacrificios de animales, circuncisión, mediadores humanos, leyes dictadas, leyes nacionales. Así que todo va anunciando a que va a venir un nuevo pacto que va a dar cumplimiento a esta antigua dispensación. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Yo tengo dos preguntas en esta noche aquí. Una de la hermana Magdalena de Toa Baja. Ella pregunta si la iglesia presbiteriana está casando homosexuales. Pues escúcheme bien, hermana. Cuando hablamos de la iglesia presbiteriana tenemos que aclarar algo. Y esto ya yo lo he dicho en otros programas, ¿verdad? Pero voy a insistir nuevamente. La iglesia presbiteriana, hay una iglesia que se llama la Iglesia Presbiteriana USA. La Iglesia Presbiteriana USA. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Esa iglesia, que tiene presencia en Puerto Rico con varias congregaciones, en Estados Unidos aprobó la ordenación de homosexuales que viven con su pareja y permitió utilizar sus templos en los estados y casar homosexuales. Así de sencillo. Esa es una iglesia apóstata. Así de sencillo es esto. Nuestra iglesia es la iglesia presbiteriana reformada que pertenece a la iglesia presbiteriana ortodoxa de los Estados Unidos, que nada tiene que ver con esa apostasía. Y que nosotros exhortamos a los presbiterianos que son miembros de esa iglesia a salir, porque eso es ya sinagoga de Satanás. Así de sencillo es esto. Vamos a lo otro. La hermana Figueroa de Carolina pregunta, ¿qué le sucede a un niño que es dedicado a Satanás? Es que yo no entiendo muy bien la pregunta, ¿yo, hermana? Porque primero, dedicado a Satanás, ¿qué ceremonia es esa? Dedicado a Satanás. Yo no entiendo. Mire, Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. No le permita. Usted puede dedicar su vida a Satanás y nada pasa. Porque Satanás, el poder que pueda tener sobre usted o los demonios sobre una persona es por medio del pecado. Más nada. Eso de que Satanás viene y provoca un accidente para que alguien te mate o que mueve cosas. Mire, si Satanás tuviera ese poder, estuviera tumbando aviones ahí. Como si él fuera otro poder ajeno a Dios y que tiene toda esa prerrogativa. Ahora, y no es posible. Personalmente, bueno, a la luz de la Escritura, si un niño es dedicado a Satanás en alguna ceremonia satanista, posiblemente, pues mire, hermano, el problema no es la dedicación. El problema aquí no es la dedicación. ¿Usted sabe por qué? Porque los demonios nada pueden hacer. El problema es la crianza que le van a dar a ese niño. Ese es el problema ahí. Ese es el problema aquí. Porque ese niño que ha sido dedicado posiblemente a una ceremonia satanista, si es real lo que usted nos está narrando, va a ser criado por unos padres o por unos familiares que odian a Dios. Ajenos a Dios, de hecho, alejados. Y van a criarlo en una mentalidad satanista. Una mentalidad de reino a los demonios. Pues usted puede esperar que a menos que Dios intervenga en la vida de esta persona, de este niño, un adolescente o posteriormente, pues va a ser una persona enemiga de Dios. Pero no va a tener poderes especiales, no lo va a ver nunca volar, nunca lo va a ver, ¿verdad?, alzando carros. O sea, nada de eso va a pasar, oye, nada de eso. Y el mismo objetivo, pastor, se va a lograr sin hacer una ceremonia a Satanás. Si usted coge y empieza a enseñarle a ese niño cosas ajenas a lo que está escrito en la Biblia, a las cosas que Dios nos ha enseñado. Así mismo es. O sea, es lo mismo. Así mismo es. Así que en ese sentido, por eso, porque tenemos que tener mucho cuidado, y escuche bien, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con lo siguiente. Escúcheme bien. No, porque el niño puede ser dedicado a Satanás, escuche, y entonces se endemonia. Mire, le voy a decir algo, que ya habíamos discutido también eso aquí. Una posesión demoníaca no se da así tampoco, yo. La gente por ahí le gusta mencionar demonios. Yo no sé, mencionan más a los demonios que a Dios. Para eso Cristo vino, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Y entonces quieren ver endemoniados por todos lados.
La posesión demoníaca no se deje llevar por Hollywood. La posesión demoníaca no se da así. Si ocurre la posesión demoníaca. Y esas cosas las tenemos que tener claras. También hay una enseñanza de iglesias, ¿verdad? Que hablan de la posesión demoníaca de esa manera tan fácil, ¿no? Y algunos piensan que es hasta genealógico, ¿no? Exacto, ¿Entiendes? sí, hereditario. Hereditario. Otro de disparate. Disparate. Otro disparate. Pasando ahora al segundo pacto, el nuevo pacto, la nueva dispensación que en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que era tipo en el Antiguo Testamento, ahora recibe su ¿qué? Cumplimiento. Su cumplimiento. Y el pacto de gracia tiene su mayor manifestación, es revelado en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Cristo ahora es el mediador y el sacerdote según el orden de Melquisedec. No tiene que repetir los sacrificios, porque Él venció la muerte y el sacrificio es una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso hizo conclusión con relación al ritual del sacerdocio del Antiguo Testamento con todos sus sacrificios o con todo el ritual de ellos, porque Cristo viene a cumplirlo. En un sacerdocio eterno. En un solo sacrificio. Así mismo es. El nuevo pacto se diferencia del antiguo pacto porque ese antiguo pacto, el pacto de gracia originalmente se administraba universalmente. Posteriormente se convierte en un pacto nacional y nuevamente mediante Cristo se vuelve en un ofrecimiento universal. Y el pacto de gracia se ofrece al mundo para aquellos que por el Espíritu Santo son convencidos, son regenerados y convencidos para que abracen la gracia de Dios. Ahora hay un pueblo que compone ¿qué? Dice el apóstol Pablo en Efesios. Toda lengua, toda tribu. De judíos Y gentiles. y gentiles. Porque ya el pacto de gracia tiene su mayor manifestación. Por eso el autor de Hebreos nos habla que este pacto es un mejor pacto. Basado sobre mejores promesas. Basado en mejores promesas. Y por lo tanto, nos dice un autor que la dispensación del Nuevo Testamento pone un gran énfasis sobre el carácter de esa gracia del pacto. O sea, la promesa tiene un lugar muy prominente. ¿Y en qué sentido? Porque las demandas de Dios han sido ¿qué? Cumplidas y satisfechas. En Cristo. Cumplidas y satisfechas en Cristo. Y que por lo tanto la simiente que se prometió en Génesis 3:15, esa simiente es Cristo. Y ya hizo su aparición. Y ya murió en la cruz. Y ya venció la muerte. Y se sentó a la diestra de la majestad de los cielos y vive para interceder por los creyentes. Exacto. Por lo tanto, ese ministerio anterior de la ley, que estaba cubierto, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo en 2 de Corintios, que estaba en velo, ahora es el ministerio de vida, que es en Cristo por el Evangelio. Y por lo tanto, el pacto de gracia, que es la unidad de toda la Escritura, tiene una nueva administración por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Y ya lo que era señalante y lo que era oscuro, y eran por medio de sombras tipos, y símbolos. Símbolos y sombras y tipos, ahora vemos la realidad. Dios se hizo hombre. Y tenemos la gran ventaja que tenemos una palabra que lo explica y lo deja saber al ser humano, a su pueblo. Así mismo es. En ese sentido, las ricas bendiciones del Antiguo Testamento se hacen presentes en el Nuevo Testamento. Amén. La antigua dispensación ya pasó. Ahora estamos en una nueva dispensación. Y Dios se hizo hombre. Como dice Juan, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia. Ya el Espíritu Santo, no como ocurría en el Antiguo Testamento, que estaba con Israel. Ahora el Espíritu Santo está dentro de los creyentes, cumpliendo lo que dice la profecía de Jeremías, que yo pondré mi ley en sus corazones y cambiaré su corazón de piedra a un corazón de ¿qué?
de carne. Y lo que implica que ya el Israel de antes ya no es el Israel de hoy, que es la iglesia. Exacto. En ese sentido, y esto es muy importante, todo este periodo de esa dispensación de la gracia, esa dispensación del Nuevo Testamento, va a tener su final cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Por lo tanto, si resumimos, hermanos, que es muy importante, si resumimos, es lo siguiente. Dios introduce el pacto de gracia en Génesis 3:15. Y significa que el hombre ahora, para ser salvo, tiene que creer por la convicción del Espíritu Santo en que Dios lo salva por gracia, no por sus obras. Por lo tanto, el pacto de gracia es la unidad de toda la Biblia. La gracia se predica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pero en la dispensación del Antiguo Testamento tenía diferentes formas de administrarlo. Vimos, ¿verdad? Por medio de sacrificios de animales, por mediadores humanos, la circuncisión, la ley mosaica, diferentes formas de administrar el pacto de gracia, pero dentro del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos coger cada detalle de administrar el pacto de gracia en el Antiguo Testamento y hacerlo como una dispensación, porque lo que hacemos es dividir la Biblia en forma irresponsable. Y rompemos la unidad del texto bíblico y la unidad de ¿qué? De la historia de la salvación. De la historia de la salvación. Ahora, todo eso tenía un propósito. Que esa administración del pacto de gracia, que esa dispensación del pacto de gracia estuviera señalando que a una nueva dispensación que venía, que iba a ser el cumplimiento de esa antigua dispensación. ¿Y cómo ocurrió ese cumplimiento? Y que por otra parte, señalar y hacer hincapié que en la administración del Antiguo Testamento se salvaron por gracia. Oh, sí. O sea, eso es importante, claro. Y tiene que estar claro. Las obras no lo salvan. No lo salvaron. No, pero por eso es que el autor de Hebreos habla en Hebreos 11 de los héroes de la fe por fe. Por fe, no por vista. Claro. Por fe. Recibieron por fe, creyeron por fe, porque es por gracia, hermano. No hay dos caminos de salvación. Dios no es esquizofrénico, ¿yo? No hay dos caminos de salvación. Siempre ha sido un solo camino de salvación, por gracia. Por gracia. Y entonces cuando llega el Nuevo Testamento, que fue la pregunta que hice aquí al panel, y que espero que Andrés me conteste ahora, ¿cómo recibe el cumplimiento? Bueno, con la encarnación del Hijo, con la muerte del Hijo, con la resurrección del Hijo. Así mismo es. De otra manera no había otro cumplimiento. No había ningún otro cumplimiento. Porque aquello lo que era que señalaba a todo lo que ha ocurrido ahora. A la simiente que era Cristo. Y entonces el pacto de gracia vuelve a ser universal. Va llamando ¿a quién? A los escogidos de todas las naciones. Para que vengan a los pies de Cristo. Pero ahora tenemos una manifestación que clara del pacto de gracia, ¿verdad? Porque vemos que Dios se hace hombre. Y al hacerse hombre, lleno de gracia y verdad, como dice los evangelios, viene a cumplir la ley por nosotros. A recibir la maldición de la ley, que era la muerte por nosotros. Pero al vencer la muerte, con eso garantiza nuestra salvación. Y nuestra vida eterna. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques, La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan.
Dios te bendiga a ti. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén. Y al estar unida por el pacto de gracia, significa que el camino de salvación en todas las edades, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a ser por gracia. Y no hay forma de cambiar eso. No es porque una parte va a ser por obra, otro va a ser por gracia, otro va a ser... No, siempre es por gracia. Y eso es lo que une a todo el mensaje, lo que se conoce como la historia de la salvación en la Escritura. Ahora, ¿cómo se administró ese pacto de gracia en lo que se conoce como en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto? La palabra administrar viene de la palabra en griego oikonomía. De ahí viene nuestra palabra economía, ¿verdad? Y hay personas que cuando hablan de dinero, que tienen que, ¿verdad?, desembolsar un dinero, pues dicen, mira, yo tengo que ver cómo están mis economías, ¿verdad? Mis administraciones. En este caso, nosotros vamos a ver cómo Dios administra, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El versículo 15, hermanos, que este pasaje que hemos leído, versículos 14 y 15, introduce lo que conocemos en la Escritura como el pacto de gracia. Hemos dicho varias veces en estos programas que el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios de pacto, que establece pactos con el hombre, establece pacto con la familia, establece pacto con la descendencia. Y en el momento que Adán y Eva se rebelan contra Dios y desobedecen el mandamiento de Dios, la sentencia divina era que iban a morir. Y en cierta medida murieron espiritualmente y físicamente comenzaron a morir. Pero Dios decidió, dentro de ese gran consejo del decreto, introducir lo que conocemos como el pacto de gracia, que vemos, como se conoce también el versículo 15 de Génesis, como el protoevangelio. ¿Y qué queremos decir con el pacto de gracia? Bueno, se supone que al caer Adán y Eva, pues desaparecieran, ¿verdad? Y que Dios los destruyera porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios introduce el pacto de gracia. Ese término, pacto de gracia, es un término teológico que nos indica que hay una línea de unidad en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una línea de unidad, y esa línea de unidad es el pacto de gracia. Toda la palabra de Dios está unida por el pacto de gracia. El pacto de gracia en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto. Esas dos divisiones le llamamos dispensaciones, porque la palabra dispensación viene de la palabra oikonomía, administración. Y desde el punto de vista bíblico, solamente hay dos economías, dos administraciones, dos dispensaciones, y es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando usted oye por ahí que hay 7 dispensaciones, 8 dispensaciones, yo no sé,
Bueno, un sinnúmero. Eso viene por una mala interpretación del texto bíblico y le explicamos. Cada detalle que usted ve en la Escritura, donde aparece la administración de los negocios de Dios y hayan unas ciertas diferencias, no podemos enclausarlas, ponerla, empaquetarla en una dispensación. Porque al hacer eso rompemos la unidad. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las administraciones del pacto de gracia. Las administraciones del pacto de gracia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios. Y te invito a que busquemos Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Génesis